Instituto Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. Pues estamos de regreso. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado después de esta pausa? Estamos en la 4ª temporada de Sexprésate. Sí quiero decirles, por si no han revisado las otras, que tenemos otras 3 en las que hemos platicado y hablado al respecto de las relaciones. Casi la primera temporada fue mucho al respecto de las relaciones, las dificultades, preguntas que nos hacemos cuando estamos en relación. La segunda temporada hemos estado platicando al respecto del erotismo y todos los capítulos, que son 15 por cada temporada, hablamos al respecto de las dificultades en el sexo, situaciones del sexo, etc. La tercera hablamos de educación, sobre todo si estás en ámbitos educativos, si tienes gente cerca, y también para crear conciencia de que todas y todos somos educadores, incluso de nuestros pares, cuando hablamos con nuestras amistades, cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con quien sea, somos transmisores de información, contenidos e ideas e ideologías. Entonces, date una vuelta por allá también si no la has visto. Y esta, la 4ª temporada, estamos hablando al respecto de todo aquello que se ve anormal en la sexualidad, que está tal cual como lo dice la palabra, fuera de lo común, fuera de la norma, que también aquello que a ratos sí podemos considerar que necesitamos ayuda o apoyo, que de hecho es parte de lo que pienso ir resolviendo en cada uno de los capítulos, cuando necesitamos apoyo en cada uno de estos temas para poder ubicar. Tal vez me estoy brincando un poco más la línea o no me la estoy brincando, pero dado que no estoy en la norma, sí necesito acompañamiento de un profesional que me ayude a comprender qué es mío y qué es de los demás. Y entonces, pues vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar obviamente del tema de diversidad. Es uno de los que más me gusta y me apasiona. Pero también vamos a empezar a hablar sobre conductas sexuales, comportamientos sexuales que normalmente tenemos unos muy tal cual normalizados, que son los que nos llevan a la reproducción, el acto sexual, el coito, la búsqueda del orgasmo, que todo eso tiene su complejidad, pero que a final de cuentas estar ahí es estar dentro de la pecera donde puedes nadar y que la gente se siente de alguna manera más identificado de a todos nos pasa, tenemos temas en común, a veces nos da pena hablarlo, pero es un tema más normalizado aunque no lo creas. Sexualidad siempre es un tema, ¿no? Pero hablando de ciertos temas, hay unos que son más salidos de la caja y otros que están más dentro de la caja, que aún cuestan trabajo, pero que se pueden más platicar y dialogar sin problemas. Vamos a hablar justo de los que están fuera de la caja y las dificultades y las situaciones que podemos enfrentar y muchas veces las preguntas al respecto de los límites. A final de cuentas, esta temporada mi intención es poder sensibilizar sobre nuestras diferencias y poder cachar que de verdad, la sexualidad es súper mega diversa. Cuando yo entré en este tema, pensé que yo entraba solamente a hablar de cuestiones psicológicas, sociales y demás, y de pronto encontré una libertad increíble que te da la sexualidad, una transformación y creatividad como no la habíamos tenido o no la había percibido en ningún otro tema. Y bueno, comenzando con este primer podcast de la temporada, el tema es ¿cuándo es normal y cuándo no cuando hablamos de sexo? Creo que es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué cosas es tan normal que pasen? ¿Qué cosas no? Y en todo lo podemos involucrar, ¿no? Pero en este momento, incluso hablando de relaciones, es normal que nos peleemos, que querramos terminar, que regresemos. ¿Cuántas veces es normal terminar y regresar, no? Y cuando ya es tóxico, es que él es el tóxico, soy yo la tóxica. La cuestión de todo esto es también normal en cuanto a que me guste lo que me gusta en el sexo, que me atraiga a quien me atrae, que sienta lo que siento, que haya experimentado y sentido algo de excitación en una circunstancia que no esperaba sentirla, etcétera, etcétera. Y bueno, este es uno de los, digamos, preguntas que más tenemos, pero que para empezar vale la pena ubicar, que nos duele, nos cuesta, nos da miedo, incluso a veces pavor, en este tema salirnos de la norma y poder ubicar por qué da tanto miedo salirse de lo que es esperado, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es que brinque en términos de la relación. A veces soy yo misma o yo mismo
quien está juzgando qué está pasando conmigo y que ante este temor pues necesito una referencia externa. Pero que eso lo que trae es miedo. O sea, definitivamente es miedo de salirme de la norma. Y tiene sus razones reales de salirse de la norma, ¿no? La sexualidad es uno de los temas que ha sido más castigado cuando te sales de lo normal. Siempre les digo a las personas y en los grupos donde doy talleres, es si tú no has sentido lo que es salirte de la norma con el peso social que involucra, o sea, si no lo sientes porque sientes que como que los temas no son tan difíciles, es porque definitivamente no has sentido ese peso social de lo que es salirte. Cuando empiezas a cuestionar cualquier cosa, cosas como el hecho de si quiero ser mamá en el término de mujeres, si empiezo a cuestionar, tengo mucho deseo sexual y como que me dan muchas ganas y los demás reportan pues que no tanto y entonces te vuelven a ver como ninfómano o ninfómana, etcétera, etcétera, empiezas a percibir y mientras más alejado estás de lo que se considera esperado socialmente, el peso es mayor. Si alguna vez te has vestido ligeramente diferente al género al que se supone correspondes, podrás haber sentido las miradas incómodas y las caras incluso de molestia. O sea, no hiciste nada, no los tocaste, no ofendiste a nadie, no le di nada, te vestiste diferente y entonces puedes percibir cómo la gente voltea a verte. Es real que la sexualidad es uno de los que tenemos más temor, mucho prejuicio y que pesa salirse de la norma. Que en este sentido, por un lado puedo ubicar cuando tiene que ver con el afuera, el rompimiento de las expectativas de otros, y cuando también soy yo. Porque a mí también, personalmente, cada uno de nosotros puede sentirse incómodo, incómoda con juzgarse a sí mismo si estará bien lo que estoy haciendo. Y bueno, el tema en gran medida es eso, que de fondo conlleva mucha ansiedad y mucha angustia, que hay que ver porque a veces queremos la respuesta de afuera, que me digan en centímetros lo que necesito saber, pero que al final saber que estoy 3 centímetros arriba o 3 centímetros abajo me llena de angustia y de ansiedad, aunque incluso esté en la norma, me llena de angustia y de ansiedad. Y el tema justo no es llegar al parámetro. La norma es eso, lo que socialmente es considerado por la mayoría como lo común, lo adecuado, lo esperado. Pero siempre lo digo, en México la norma es vivir violencia social de alguna manera, ¿no? Te han robado algo, has vivido un cristalazo, tal vez te han asaltado, cosas más feas, ¿no? Hemos vivido y que también son muy comunes. He visto que matan a alguien, etcétera. Y dentro de todo eso, eso es la norma, eso es lo común y no es, eso es lo que se vive estadísticamente la mayoría y aún así no es lo que quiero vivir. Entonces es bien importante porque queremos ponernos nosotros solos o nosotras solas a medirnos con la vara de lo social, de lo esperado, de lo que otras personas dicen, vestidas de blanco o de azul, lo que sea, quien venga supuestamente el saber, pero en realidad es mi propia angustia moviéndose porque hay algo en sexualidad que estoy percibiendo diferente. Y bueno, ¿qué pasa cuando todo esto va asentándose después de que puedo ver mis angustias y mis temores? Bueno, pues muchas veces me doy cuenta de que es eso y de que puedo atreverme a experimentar, a abrirme, a conocer fuera de lo que es esperado. Y quienes ya han roto la caja, que es muy padre la verdad romperla, sí conlleva bastantes crisis personales y también un tanto en áreas sociales. A veces perdemos amistades, personas conocidas o nos las alejamos de personas familiares. Pero si te has atrevido, entonces empiezas a experimentar lo que te mencionaba hace un momento, esta otra libertad de crear, co-crear con otros que también ya han estado en el camino, nuevos caminos en términos de sexualidad. Y que romper la norma no es el fin del mundo, no es el fin de la vida. Muchas veces también hay mucha libertad detrás de eso. Pero cuando esto pasa, muchas veces lo que experimentamos es lo contrario, ¿no? Desde afuera y sobre todo desde otras personas. Casi como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar con toda esta situación? ¿No? La sensación que cuando se empiezan a plantear ciertos cambios en los paradigmas al respecto de la sexualidad, la sensación es que se va a ir para el otro lado completamente, así como sin límites, sin normas, entonces todo está permitido. Aquí va a acabar de una manera casi salvaje, animalesca, en la que ya no existe ninguna razón y en la que todos los impulsos sexuales reinan, ¿no? Y que parece que mucho del temor en cuestión humana siempre ha sido los impulsos sexuales que pueden llegar. Y dentro de todo esto, no es la propuesta, ¿no? No es que te salgas de la caja para convertirte en un salvaje. No, definitivamente no.
Dentro de todo esto, lo primero que puedes empezar a ubicar es que hay un momento de caos en el que las reglas ya no están tan establecidas porque eran reglas que eran para el otro paradigma, que quedaban bastante bien, pero que en este paradigma ya no quedan. Y entonces ya no sabemos bien cuál es la regla. Pero que en todo esto sí hay reglas fundamentales que siempre sostenemos. Sexólogos y sexólogas, personas que nos dedicamos a la educación y demás. Y que hay reglas que sí nos ayudan a mantener dentro de todo el caos cierto orden, que nunca van en contra de tú experimenta libertad y no importa lo que pase con los demás. No. Justo una de las primeras reglas tienen que ver cuando cualquier tipo de conducta, comportamiento me están haciendo daño a mí mismo, a mí misma o a la otra persona. Y a veces eso es bastante difícil de ubicar. Al inicio, tal vez la persona se siente sumamente agredida con tu comportamiento. Eso pasa con las personas de la diversidad, ¿no? Sienten que agreden a su familia, sienten que agreden a los niños, sienten que agreden a las personas en la sociedad. Y dentro de todo esto habría que ubicar si es porque está rompiendo un comportamiento socialmente esperado anteriormente o si es un verdadero daño a la otra persona. Y bueno, ahí ya hemos visto ciertas investigaciones, países que han avanzado en todo esto y bla, bla, y podemos ver la capacidad de los niños de comprender y entender las diferencias sin necesidad tampoco de estarse sintiendo agredidos y demás. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, también cuando piensan que, bueno, entonces por ser gay, entonces se va a poder tener relaciones sexuales con los niños. Nada que ver una cosa con otra. No se está planteando la libertad para tener relaciones con los niños. Se está planteando la libertad para que dos personas adultas puedan tener entre sí mismos una relación. Y mucho se deriva ahí. Ya vamos a hablar más adelante de todo este tema. Pero lo que te quiero decir es, sí hay reglas. Y lo primero es poder ver si lo que siento de herida o herido es mi expectativa de acuerdo a mi paradigma, que entonces son creencias que puedo cuestionar y revisar. No estoy diciendo las tienes que cambiar y ya no importan, ahora te tienes que hacer de ellas. No, las puedo revisar para flexibilizar y encontrar cabida con otras ideas, para no tener que privar a otros de sus ideas porque solo la mía es la válida, que eso es una forma de dominación sobre el otro. Que en realidad podamos convivir con diferentes ideas. A cuando sí son daños y que se notan clara y plausiblemente desde lo biológico en el cuerpo, porque la sexualidad, sobre todo hablando de prácticas sexuales, hay prácticas que sí pueden llevar a un daño real físico, que entonces sí necesitas poder ubicar que ahí sí hay un límite mucho más claro, incluso para la vivencia y sobrevivencia del cuerpo y de la persona. Y también cuando puedo notar ciertos patrones de repetición que al principio parecían divertidos, que todos nos divertíamos, pero después con el tiempo veo cómo nos hacemos daño a través del mismo. Y entonces son mis creencias reales, o puedo percibir cómo la otra persona se siente y cómo yo me siento y cómo esto nos va dañando de diferentes maneras. A veces entra el tema de la culpa, que hay que limpiar un poco, porque la culpa nos hace sentir que todo está mal, pero que a veces justamente no tuve ninguna sensación de culpa, pero después veo el daño. Y entonces esos sí son poquitos como para poder ir ubicando. Es poder ir ubicar entonces que sí lo hay, sí hay reglas para hacerlo y que tiene que ser entre personas que tienen la capacidad de generar estos acuerdos y consensos. Si yo estoy en una situación en donde no me puedo mover, pues ojo, porque desde ahí no tienes realmente la libertad para actuar de acuerdo a tus necesidades. Eso significa que de una u otra manera también estás viviendo algún tipo de violencia. Y dentro de esto, lo que va a ocurrir es que en realidad sí puedes salir dañado o dañada porque no tienes tanta movilidad para decir o negarte a hacerlo. Igual aplica para quienes no pueden hacerlo. Los niños entran en esa categoría, por eso es que nunca va a ser si tengamos relaciones con los niños, no. También entran los animales, aunque hay quien dice que los animales no sienten tanto, también entran los animales y es algo éticamente que puedes revisar y entrar en debate, vamos, al respecto. Y también entran las personas que puedan tener alguna discapacidad, sobre todo mental, en la que no están en toda su facultad para tomar realmente, de acuerdo al análisis, la revisión, qué es lo que es mejor para sí mismos. Entonces, digamos que dentro de esto es poder ir ubicando que sí hay límites y que hay un montón para explorar y romper. Y que dentro de lo que vamos a ir hablando en los siguientes temas, pues es que podemos entonces empezar a estar más pegados a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y esto nos permite también ser empático con otros
aunque también hay que desarrollar la empatía, para que también los otros puedan vivir y tener sus vivencias de sexualidad. Cuando aprendemos a escucharnos, a empezar a cuestionarnos y también a movernos, empezamos entonces a sentir las libertades y también vamos ubicando nuestros límites. Y eso es gran parte de la propuesta en términos de sexualidad. No está dada por estás bien, estás mal. Es mucho más complejo que eso. Comúnmente no vas a encontrar esa respuesta que esperas, pero en todos los demás temas que vamos a revisar a continuación, vas a empezar a tener algunas respuestas. Así que nos vemos. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.